Quiero que puedas buscar en tu Biblia el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Y es un pasaje muy conocido. Y quiero hablar el porqué de este ayuno. Y esta palabra es una palabra que la hemos compartido muchísimas veces. Y dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Necesitamos nosotros, por la palabra, entender que necesitamos su presencia todos los días. Para que usted me pueda entender, cuando un vehículo, una moto, comienza a quedarse sin combustible, le cuesta llegar lejos. Para aquellos que viajan a menudo y saben las distancias que tienen que recorrer, saben que para llegar a destino necesitan varias o litros de combustible. De lo contrario se quedarán por el camino. Entonces cuando uno cuando tiene una moto se da cuenta ya cuánto le cargó la última vez y sabe si va a llegar al trabajo y va a volver, o si va a llegar y no va a volver. Ese combustible para mí representa el combustible espiritual que nosotros necesitamos, porque tenemos batallas que librar, tenemos que enfrentar circunstancias. Y usted sabe, y saben los que tienen esos vehículos a combustible, que cuando uno más anda y a veces anda un poco más fuerte y lleva carga, ese combustible se agota con más rapidez. O cuando va contra viento, uno gasta más combustible. Y yo creo que es por eso que el Espíritu Santo nos llevó a tener estos tiempos de ayuno, porque necesitamos cargar ese combustible espiritual. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Es por eso que les leí ese pasaje recién, antes de orar, que hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado como bosque. Es decir, necesitamos esa llenura del Espíritu para comenzar este mes de febrero. Necesitamos ese combustible espiritual para poder llegar al último día y llegar en victoria y poder afrontar todos y todas las circunstancias que se vengan. Necesitamos ese combustible para derribar los gigantes. Necesitamos ese combustible espiritual. Es por eso que dice que si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que poner más fuerza. Mire la versión Dios habla hoy, dice: si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría, porque si perdemos la unción, ahí tenemos que poner ya lo nuestro. Ahí ya tenemos que pelear con nuestras fuerzas. Ahí ya tenemos que pelear con nuestro intelecto, con nuestra razón. Ya es con nuestras fuerzas. Y créame, cuando no conocíamos al Espíritu de Dios, lo hacíamos de esa manera, con nuestras fuerzas. Lo hacíamos así, nos cansamos, nos agotamos. Cuando no conocíamos al Espíritu Santo, tomamos la ruta de Jacob en sus primeros comienzos. Jacob, el suplantador, hasta que llegó un punto en que él se cansó y comenzó a pelear por su bendición. Pero la palabra dice que cuando el hacha representa la presencia de Dios en nuestras vidas, no se afila, no se busca, hay que añadir fuerzas. Otra versión de la palabra de Dios para todos dice que es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. El trabajo es más fácil. Yo recuerdo una vez cuando les compartí este pasaje, un hombre muy importante dijo que si él tenía 8 horas para cortar un árbol, él iba a invertir 6 en afilar el hacha. 6 horas en afilar el hacha. Esa hacha, quiero que entiendas, es nuestra comunión con Dios. Es nuestra comunión con Dios, es el Espíritu Santo en nosotros.
Y en una oportunidad, dice Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7, dice que en una oportunidad los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar que moramos contigo nos es estrecho. Les quedaba chica la iglesia. Así que dijeron: vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Creo que cuando el hacha queda sin filo, hay que añadir más fuerzas. Pero en este caso la Biblia dice que el hacha se perdió. Y eso es lo que nosotros no debemos descuidar, que esa presencia de Dios se nos pierda. Mire, usted puede perder cualquier cosa, pero que la presencia de Dios no se pierda. Amén. Porque cuando perdemos la presencia de Dios, nos volvemos hombres y mujeres muchas veces dependientes de la espiritualidad de otros, cuando el Espíritu Santo quiere tener una relación personal con nosotros. Es por eso que necesitamos esa relación, esa comunión con Él. No podemos permitirnos nosotros siempre tener que vivir con hachas prestadas, porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Dígale a su hermano: Dios quiere relacionarse con vos. Dios quiere relacionarse con nosotros. Amén. Es decir, no podemos decir: pero ores. Está bien, hay que pedir oración. Tenemos que pedir oración, porque la Biblia dice que nos manda a orar los unos por los otros. Pero no podemos poner nuestra ficha, poner nuestra atención en la oración de otro, cuando Dios quiere relacionarse con nosotros, cuando el Espíritu de Dios quiere caminar cerca nuestro. A veces ni siquiera oramos por nosotros. Ya cuando el hacha no está, solo tenemos que vivir pidiendo oración. Pero Dios quiere bendecirnos a nosotros. Tenemos que entender que cada uno necesitamos una comunión personal, una comunión personal con el Espíritu Santo, porque Dios nos dio responsabilidades. Es decir, nosotros necesitamos estar comunicados con Dios. Fuimos diseñados para estar comunicados. Mire, fíjese cómo es esto, porque el hombre desde sus comienzos necesitó estar comunicado con alguien. De hecho, hoy podemos ver que las comunicaciones han avanzado de una manera terrible en estos últimos años. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para estar comunicados. Pero nuestra comunicación principal tiene que ser con Dios. Amén. Con el Espíritu de Dios. Él es el que quedó aquí en la tierra. Él es el que nos llevará a toda verdad. Él es el que va a fortalecernos. Él es el que va a enseñarnos a orar. Nosotros tal vez no sabemos cómo pedir, pero Él nos va a ayudar aún en nuestra debilidad. Nuestra comunicación tiene que ser con Él. Dígale a su hermano: con Él, con el Espíritu Santo. Es por eso que el porqué de estos días de ayuno, porque tenemos que afilar ese hacha. Tenemos que en estos 7 días sacarle filo, porque nos restan días en los que tenemos que trabajar, días en los que tenemos que hacer frente a tormentas, y no podemos permitirnos llegar a la mitad del mes y quedarnos sin combustible y andar corriendo luego buscando dónde cargar, andar corriendo. Y mire, mientras estamos corriendo para buscar combustible de nuevo, tantas cosas pueden pasar, tantas oportunidades podemos perdernos. Necesitamos tener nuestra hacha afilada. Dígale a su hermano: necesitamos el hacha afilada. Amén. Necesitamos el hacha afilada. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos no solo no perder el hacha, no podemos perder el hacha. Tenemos que afilarla, afilarla. Amén. Y sabe que un hacha sin filo es una estrategia de Satanás. A él le conviene o que pierdas el filo, o que directamente pierdas el hacha. Creo que la mayor victoria para él es que pierdas el hacha. Sí, que todos los días está insistiendo allí para que el filo se vaya, pero la mayor victoria es cuando perdemos el hacha. Porque cuando perdemos el hacha es cuando nosotros, ¿sabe qué ocurre? Perdemos la orientación, perdemos el norte. No sabemos hacia dónde ir. Y tal vez usted diga: pero cuando vengo a la iglesia yo
Yo tiemblo de la presencia de Dios. Yo quiero aclararle algo muy, muy importante esta noche. Una cosa es la presencia de Dios sobre alguien y otra cosa es la manifestación de la presencia de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros venimos, y es lo más hermoso que uno puede sentir, es cuando Él viene sobre alguien? Porque Él quiere venir sobre alguien siempre. Entonces es allí donde nosotros lloramos. Es allí donde nosotros muchas veces nuestro cuerpo no lo puede soportar y comenzamos a temblar. Otros viven experiencias que son sobrenaturales. Otros tienen visiones mientras viene la presencia de Dios. Pero eso hay que cultivarlo luego. Esa es la manifestación de que Él viene sobre alguien, de que Él quiere hacer algo en alguien. Pero allí queda una responsabilidad. Yo no puedo quedarme con eso. Yo tengo que seguir cultivando y yo tengo que seguir buscando la dirección y tengo que seguir mirando hacia dónde Él quiere llevarme. A veces confundimos y decimos, bueno, ya al Señor le tocó, ya está. El Señor se derramó sobre alguien, pero luego afuera tenemos un campo de batalla. El Espíritu Santo viene sobre alguien. Eso que nos ocurre es la manifestación tangible de que Él quiere hacer algo en nosotros, pero luego allá afuera Él quiere darte la habilidad de David para derrotar a los Goliat. Él quiere darte la fortaleza del apóstol Pablo para que todo lo puedas en Cristo. Él quiere darte allá afuera. Por eso no debemos dejar que el hacha esté sin filo y mucho menos perderla. Un síntoma de que el hacha se perdió es cuando perdemos esa sensibilidad a las cosas espirituales. Cuando nos da lo mismo hacer lo malo que hacer lo bueno. Nos da lo mismo. Un síntoma de que la paloma se voló, para que me entiendan, es cuando nos volvemos irritables, cuando todo nos molesta. Y por sobre todas las cosas, ¿sabe qué es lo que más molesta? Y le digo porque no me contaron, sino porque me pasó. Cuando vemos un aleluya, cuando vemos un creyente. Ese es un síntoma de que el hacha se perdió. Hay que buscarlo, hay que recuperarlo, porque para mí lo mejor son mis hermanos en Cristo. Amén. Porque la Biblia dice que primero a mis hermanos, luego al resto. Entonces cuando el hacha comienza a perder su filo, comenzamos a salirnos de lo bíblico y comenzamos a no comprender las cosas. Por eso estos días de ayuno, y en estos días de ayuno tal vez vamos a sentir esa necesidad. Hoy a la siesta, a la hora de almorzar, en ese momento nosotros comenzamos a orar con la pastora. Cada uno a la mañana oramos en su lugar secreto, y al mediodía, cuando llegó la hora de almorzar, decidimos tomarnos un momento para orar, para fortalecernos, y para que en ese momento en que ingerimos el alimento natural, el alimento, la comida del mediodía, allí nos postramos a orar y dijimos: queremos el alimento espiritual en todos estos días, a esta hora, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra. Entonces comenzamos a orar en ese momento, y allí comenzamos a mirarnos, porque en ese momento en que el alma comienza a quietarse y quedarse bajo los pies del Espíritu, ¿sabe qué? Es como que nos miramos en un espejo espiritual y comenzamos a renunciar, y nos asombramos de nosotros mismos, porque uno a veces cree entenderlo todo, cree saberlo todo, pero cuando el alma queda sometida y el espíritu comienza a crecer, ¿sabe qué? Nos damos cuenta que no sabemos nada, que todavía hay cosas que necesitamos entenderlas. Así que fue una experiencia tremenda para mí, porque comenzamos a clamar, a renunciar, a batallar. ¿Por qué? Porque en un momento de ayuno uno comienza a darse cuenta cómo está el hacha, si todavía la tiene o ya se perdió. Pero tenemos que recuperar. Dígale a su hermano: hay que recuperar. Y un hacha sin filo es una estrategia del enemigo. Mire, yo le leo 1 Samuel capítulo 13 verso 19, y escuche lo que dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz.
y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl, dice, y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenía. Fíjense el diseño que tiene el enemigo para poder dejarnos sin armamento, y es una estrategia no dejarte afilar el hacha. Y tenemos tres enemigos juntamente, Satanás es uno y dos más, que él siempre usará y es la misma estrategia: el mundo, la carne y Satanás mismo. Es la misma estrategia. Satanás quiere que nuestra hacha esté siempre sin filo. Quiere cristianos que no tengan tiempo para orar, cristianos que no tengan tiempo para leer su Biblia, cristianos que no tengan tiempo para congregarse, porque allí comienza el hacha a desafilarse. Quiere cristianos que, ¿sabe qué? Que solamente, no sé, tengan una oración por las noches antes de dormir. Cristianos que estén allí cautivados, porque la Biblia dice que el mundo, el que convive con las cosas del mundo, con la oferta del mundo, es enemigo de Dios. Entonces usa estas estrategias para que te vuelvas una persona dependiente del mundo, para que te vuelvas una persona que está más interesada en las cosas del mundo que en las cosas de Él. Entonces el filo se va perdiendo hasta que el hacha se pierde. Pero la Biblia dice que Jesús venció al mundo, así que si Él venció al mundo, nosotros podemos vencer al mundo y a sus ofertas. También dice que es la carne. Pero cuando cultivamos tiempos de ayuno, nuestro espíritu comienza a crecer y la carne comienza a menguar. Entonces es necesario que nosotros desbaratemos esas artimañas del enemigo que están diseñadas para que usted y yo quedemos sin combustible. Y cuando quedamos sin combustible somos presas fáciles de él. Es por eso que sería tan importante que puedas buscar al Señor en este tiempo de ayuno, y que no tengas luego que andar apuntalando, sino que tengamos esa hacha bien afilada para poder defendernos de las acechanzas, o si no nos convertimos en una oveja indefensa. Pero cuando el hacha está afilada, no hay quien te haga frente. Pueden venir todos los problemas, pueden venir las circunstancias, pero con un hacha afilada una persona puede vencer. Una persona tiene capacidades, tiene habilidades, y no viene de nosotros, es el Espíritu de Dios manifestándose en nosotros. ¿Vio que una persona cuando está poseída, ¿qué hace una persona? Grita, dice cosas, habla en contra de Dios. ¿Por qué? Porque los demonios que están allí instigándola toman posesión de esa persona. Entonces grita, se enoja. ¿Vio alguna vez un malhumorado que grita y habla griterías? Así como una persona que está enajenada, sabe que el Espíritu Santo quiere manifestarse en nosotros, pero con su poder, con su gloria. Él quiere manifestarse. Él quiere que afilemos esa hacha, que tengamos esa comunión con Él. ¿Para qué? Para que usted no sea alguien indefenso, que no sea alguien sin fuerza espiritual, que usted pueda vencer cualquier circunstancia, tentaciones, ofensas, que usted pueda salir adelante. Pero para eso necesitamos afilar el hacha. Amén. Dígale a su hermano: afilar el hacha. Afilar el hacha. Y quiero hablarte de dos o tres cosas que tienen que ver, que es como un sensor espiritual que tenemos que tener allí siempre como alerta cuando un hacha comienza a desafilarse, cuando descuidamos la comunión con Dios. El libro de Mateo capítulo 11 verso 28 dice que Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Él quiere darnos el descanso, la confianza. Él quiere darte. Él no quiere que vivas una vida de cansancio, agobiado, cargado por las circunstancias. Él quiere darte esa paz que uno se merece. Y sabe que un hacha sin filo requiere esfuerzo, requiere aplicar más energía, mayor trabajo para realizar algo. Un hacha sin filo, ¿sabe qué hace?
bajó la mirada de Cristo y comenzó a poner la mirada en lo otro, en lo que está a su alrededor. Comenzamos a bajar la mirada y comenzamos a mirar las circunstancias. Comenzamos a mirar los gigantes que antes no los mirabas porque ni siquiera los tenías en cuenta, porque tu mirada estaba en Cristo. Entonces tal vez estabas venciendo un gigante y no te dabas cuenta porque tu mirada estaba en Cristo. Entonces el gigante era como nada. Pero un síntoma que donde hay un hacha desafilada, donde ahí comienza a menguar la comunión con Dios, es que comenzamos a bajar la mirada y ya comenzamos a ver defectos en vez de ver virtudes. Entonces la mujer o el marido ya no mira las virtudes, sino comienza a mirar los defectos que le dice Satanás. Comienza el diablo a ministrarte y a decirte: pero está muy gordo, viejo, antes no eras así. Pero mientras ponía la mirada en Cristo, pero era el mejor de todos. Cuando tenemos la mirada en Cristo, ¿sabe qué? Tu hermano es el mejor de todos. No hay como estar en la casa del Señor y uno da la vida por Cristo. El fuego está encendido. Pero cuando el hacha está desafilada, ya comenzamos a bajar la mirada. Ya comenzamos a buscar argumentos. Mire, yo conocí gente que tan preciosa en el Señor, que bajó tanto la mirada, que aún de la palabra, porque Satanás usa la Biblia pero sin entenderla, comenzaba a sacar argumentos y comenzaba a sacar textos. Los sacaba de los contextos y ¿sabe qué hacía? Se convertía en un pretexto, porque un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto al bajar la mirada. Cuando bajamos la mirada, entonces estabas caminando hacia adelante, mirando hacia adelante, pero ya comenzaste a mirar. Y un ejemplo le puedo dar acá con los hermanos que son músicos. Ellos son muy espirituales. Aníbal comenzó a tocar y su mirada, estoy dando un ejemplo, tu mirada estaba puesta en Cristo, pero cuando bajaste los niveles espirituales, comenzaste a mirarle a Johnny: está tocando mejor que yo, cualquier momento me pasa el trapo. Y así pasa en todas las áreas. Comenzamos a tener miedo porque el miedo viene del infierno. Entonces antes tu mirada estaba en Cristo y ponías tu mirada en Él e ibas hacia adelante. Y si tenías un negocio, tu negocio marcha y no le dabas artículo a lo que sea. Pero bajaste tu mirada y dijiste: acá hay otro negocio, este me va a querer vencer. Y comienzas a infundirte miedo y comienza a hacerte una persona vulnerable. ¿Y sabe qué? Una persona vulnerable termina vendiéndole el alma a Satanás. Es por eso que Dios nos habló de estos ayunos. Ayunos para fortalecernos, ayunos para entrar en comunión con Dios, ayunos para que no estés allí trabajado, cargado, sino que en este tiempo de ayuno puedas descansar en el Señor y en Él renovar tus fuerzas, acercarte al trono de la gracia, hallar allí en ese trono de la gracia el oportuno socorro. Eso es lo que tenemos que buscar. Mire, que no tiene que ver con las cosas naturales, tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver con lo espiritual. ¿Sabe que cuando uno está con los niveles espirituales arriba, es como cuando uno tiene las defensas bien altas? ¿Me entiende? Pero puede pasar un virus de gripe por acá, otro virus por acá y por el costado, pero nada te afecta porque las defensas están altas. Así ocurre en el plano espiritual. Cuando tus niveles de espiritualidad están bajos, viene una ofensa a alguien que no te saludó, es suficiente para que tal vez vaya y cuelgues una soga y te suicides y Satanás te ministre que está todo mal. Yo quiero decirle algo: Satanás no juega. Y no quiero hacer alarde del diablo porque está vencido, pero la Biblia dice que es astuto. Él no juega. Entonces nosotros no podemos jugar al cristiano. Usted no puede jugar al cristiano. ¿Sabe por qué? Porque es corto el trecho. Lo primero que él trata de instigarte para que te vuelvas rebelde a la palabra, que la soberbia sea parte de tu vida. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que el día del soberbio llega. Llega, hermanos, y es triste. Es triste ver. A mí me duele tanto, porque no debemos alegrarnos cuando alguien está pasando momentos difíciles bueno, sufrir por justo, Dios nos levanta. Pero cuando hay que sufrir por injusticia, es triste ver cómo Satanás logra muchas veces derribar a alguien. Y a veces tenemos que aprender con la prueba, y eso es lo triste. Por eso es este tiempo de ayuno.
para que te fortalezcas, para que el hacha esté afilada. ¿Sabes que cuando el hacha está desafilada, otra de las cosas que suceden, otro de los síntomas, está en el libro de Ageo capítulo 1 verso 6? Quiero que leas conmigo. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sabe qué es esto? Sentimientos de frustración por los pocos resultados. Por los pocos resultados que uno va viendo que paulatinamente van sucediendo y se van dando. Pocos resultados. Pocos resultados. Trabajas más, pero no recibes los resultados esperados. Te levantas temprano, te acuestas tarde, pero no ganas más. Siempre dando vueltas en el mismo lugar. Es un síntoma de que el hacha hay que afilar. Entonces es urgente. Necesitamos cargar combustible. Es tiempo que vayas a la presencia de Dios. Y tal vez me diga: pero pastor, ¿cómo voy si tengo tantas cosas que hacer? Acuérdese lo que dijo este hombre sabio: si tengo 8 horas para cortar un árbol, 6 las voy a invertir en afilar el hacha. Ese tiempo de invertirse significa el tiempo en la presencia de Dios. Entonces, si estás viendo que son estos las cosas que te están sucediendo, tienes que ir a la presencia de Dios. No importa, tal vez vas a ir media hora más tarde no sé, a hacer lo que tienes que hacer, pero es urgente, porque lo espiritual maneja lo natural. Es algo que debemos entender. A veces somos tan ignorantes espirituales que pensamos que tengo que añadir más fuerza, me tengo que levantar más temprano, pero lo natural, lo físico está gobernado por el mundo espiritual. Y si nosotros no entendemos este principio, ¿sabe qué? Somos presas fáciles del enemigo. Somos presas fáciles. Es por eso el motivo de este ayuno. Mire lo que dice el Salmo 127 en una versión de lenguaje para todos. Dice en el verso 2, 127:2, dice: pierden ustedes el tiempo, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Eso dice una versión de lenguaje para todos. Dios te da, Dios está preparando el camino, Dios está trabajando aún mientras estás durmiendo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es un invento de nadie, porque si no aprendemos a manejar el mundo espiritual, no vamos a poder manejar lo físico. No vamos a manejar lo físico, porque si ese es el pensamiento, tarde o temprano llegará tu día. Y es lo que no quiero que te ocurra, sino que quiero que te fortalezcas. Quiero verte con el hacha afilada, que esta iglesia tenga el hacha afilada y que no le tenga temor a ningún gigante. ¿Sabe qué? Alguien que tiene el hacha afilada dice: ¿dónde hay un gigante para derribar? ¿Dónde hay un problema que quiero solucionar? ¿Dónde hay un demonio que quiero echarlo fuera? Está buscando, necesita manifestar el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esos frutos para afilar el hacha. Es algo que sabemos. La intimidad, buscar primeramente el reino de los cielos y luego todo vendrá añadido, dice la palabra. ¿Qué es buscar el reino de los cielos? Necesitamos salir adelante en nuestras finanzas. Busquemos el reino de los cielos. Dios nos guiará cómo hacerlo. No sé, que tenemos proyectos que emprender, cosas que queremos hacer. No empieces así, buscando en lo humano, buscando en la sabiduría del hombre, escuchando muchas veces la voz de la experiencia, sino que busquemos el reino de los cielos. ¿Sabes qué? Y una de las características que quiero que entienda es que muchas veces el Señor es paciente para contestarnos, y allí es donde nosotros muchas veces queremos patinar. A veces Dios es paciente y conoce nuestro corazón para entregarnos las cosas. Él sabe los tiempos y los momentos en que Él lo puede hacer. Es por eso que necesitamos
Afilar el hacha. Dígale a su hermano, afilar el hacha. Amén. Entonces, mire, necesitamos tener comunión con Dios, dedicarle tiempo a estar en la presencia de Dios, porque mientras más afilada esté el hacha, más efectivos somos. Necesitamos despertar espiritualmente de estos conceptos. Sin ir más lejos, usted puede leer el libro de Daniel. Y cuando el rey dijo, bueno, búsquenme los mejores, ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué hizo Daniel con sus amigos? Ellos dijeron, nosotros no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Nosotros no vamos a hacer causa común con el resto. Ellos estaban, mire, quiero que entienda, porque las condiciones de ellos no eran como las nuestras. Porque ellos estaban en un país extraño, una lengua extraña, una cultura extraña. Estaban allí cautivos, Daniel con sus amigos y con todo ese pueblo que fue cautivo a Babilonia. Sin embargo, ellos, aún en medio de todo eso que estaba en su contra, ellos tomaron una decisión y dijeron, vamos a ser distintos. Vamos a ser distintos. ¿Sabe que cuando uno toma la decisión, el Espíritu Santo comienza a allanar la cosa? Entonces hallaron gracia delante, dice, ¿de quién? Del jefe de los eunucos, el que tenía que darle la mejor ración, la mejor comida. Pero ellos dijeron, esa comida está contaminada, esa comida pertenece a ídolos, nosotros no queremos eso. Y al cabo de un tiempo, dice la Biblia, que los hallaron 10 veces mejores. 10 veces mejores. ¿Por qué? Porque comenzaron a afilar el hacha. Comenzaron a afilar el hacha. Y si usted puede leer todo el libro de Daniel, se va a dar cuenta que lo único que ellos hacían era afilar el hacha. Comunión con Dios, búsqueda. Y vino el foso de los leones, y vino el horno de fuego, y vinieron las circunstancias, y Dios le daba victoria. Dios le daba victoria. Entonces necesitamos comprender lo que dice el libro de Mateo. Mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esto es lo que tenemos que entender. Orar a Dios que está allí en el plano espiritual, que está manejando las cosas espirituales. Y Dios, que ve lo que estamos haciendo allí en el secreto, Él te recompensará en público. En público. Entonces no vas a tener derrotas. No tendrás derrota. Dígale a su hermano, no habrá derrotas. No habrá derrotas. Amén. Mira al punto. Yo quiero terminar con este pasaje de Daniel capítulo 6 verso 10. La Biblia dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sabe que no es que Daniel estaba apuntalando y dijo, voy a reforzar ahora porque hay un edicto? Como lo solía hacer antes. Venía con el hacha afilada. Hermanos, vamos a afilar el hacha. Yo quiero verte derribando gigantes. Amén. Yo quiero verte allí en la calle siendo una persona íntegra, siendo alguien que entendió lo que hizo la sangre de Cristo. Porque ninguno de los que estamos acá estamos porque somos buenos. Yo soy el peor de todos seguramente, que estoy parado acá. Y tal vez algunos que me conocen de antes con razón me critican. Pero ¿sabe qué? La sangre de Cristo nos hace libres. Yo entiendo que la sangre de Cristo me hizo libre. Es por eso que no me afecta. Pueden decir lo que quieran, pueden decir lo que se le cante, pueden pensar, pueden opinar. ¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado, porque mi objetivo está en Jesucristo. Mi objetivo está allí en la sangre de Cristo. ¿Sabe qué? Por eso Daniel dijo, bueno, hay un edicto que van a matar a todos. No importa, yo voy a seguir orando, clamando, afilando el hacha. No porque ahora hay un edicto, sino porque lo hago como lo hago siempre. Y eso es lo que a ellos les daba victoria y victoria y victoria. Así que es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que afiles el hacha. Es tiempo que entiendas que para tener victoria no debemos dejar que esta palabra se vaya de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros labios, porque ella es la que nos dará victoria. Amén. Y hará prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Amén. Póngase de pie esta noche y vamos a adorar a nuestro Dios.